con una mochila oscura en la espalda, una chaqueta que no era nueva, pero sí cuidada, el pelo un poco más largo, más suelto. No tenía ese apuro típico de los jóvenes. Al contrario, cada uno de sus movimientos parecía deliberado. Lucía, dijo al acercarse. Y no fue tanto un saludo como una confirmación. Nos habíamos reconocido. Hola, ¿qué tal el viaje? Bien. Leí casi todo el tiempo. Mi compañero de asiento roncaba, pero sobreviví. Sonrió, cálido, sin intentar agradar, simplemente sincero. Nos dirigimos al coche. No intentó llenar los silencios con preguntas o historias. Y yo tampoco. En aquel silencio había cierta madurez, como si ambos supiéramos que la conversación llegaría cuando tuviera que llegar, no antes. Durante el trayecto no pusimos música. Él miraba por la ventana y yo, de vez en cuando, lo observaba de reojo. Y comprendí que no era solo un pasajero, era un observador atento. Veía. No se quedaba en la superficie, sino que parecía escuchar lo que miraba. Aquí se respira más libre, dijo cuando tomamos la primera curva fuera del pueblo. ¿No tienes esa sensación de que alguien te empuja todo el tiempo? Este lugar no tiene prisa, ni te obliga a tenerla. Quizá por eso es tan honesto, añadió en voz baja, y yo no respondí. Al llegar a casa, no miró a su alrededor con curiosidad de visitante. Solo observó, asintió. Es un lugar bonito. Hay calma hasta en el sonido. La calma es la razón por la que vine aquí, dije, abriendo la puerta. Entró con la mochila, se quitó los zapatos sin que se lo pidiera, colgó la chaqueta como si ya hubiera estado allí antes. En la cocina, miró la estantería con las tazas, sin tocar nada. ¿Tienes reglas? Preguntó con una seriedad que no esperaba. 2. Nada ruidoso después de las 11, y la cucharita de té no va con los cuchillos. Asintió, memorizándolo. Son reglas sensatas. Salimos al patio trasero, solo para ver el jardín. El sol empezaba a ponerse. El cielo se iluminaba desde abajo, como si alguien lo alumbrara desde dentro. Me senté en el banco junto a la pared, él, en el escalón de madera del porche. No parece un lugar donde alguien vive, dijo, más al aire que a mí. Parece un lugar donde la gente vuelve a sí misma. No respondí de inmediato. Había algo muy certero en sus palabras. Y, para mi sorpresa, me resultaron profundamente agradables. Esperaba que los primeros días fueran más complicados, que tuviera que explicar cosas, ajustar dinámicas, acostumbrarme. Vivir bajo el mismo techo siempre tiene que ver con límites, con territorios, con lo mío y lo tuyo, especialmente si llevas mucho tiempo sola. Pero Mateo parecía intuir instintivamente dónde estaban los bordes. No invadía, no hacía preguntas tontas y no intentaba agradar. Simplemente vivía, con cuidado, discretamente, pero con presencia. La primera mañana me desperté más tarde de lo habitual. La cocina ya estaba ordenada, y en la hornalla, café recién hecho, sin exageraciones, solo café, tazas, silencio. ¿Te molesta que lo haya preparado yo? Preguntó cuando entré, aún medio dormida. Number, si es de verdad, te lo agradezco. Granos colombianos, no vale la pena arruinarlos. Sonreí con un leve gesto. Él se volvió hacia la ventana, bebió un sorbo. Su postura era relajada, pero centrada. Sin ese, mi mundo es un caos, tan común en chicos de su edad. Y justamente esa calma, no ostentosa, sino interior, me desconcertó un poco. Ese mismo día lo encontré junto al viejo cobertizo. Tenía un destornillador en la mano y ajustaba lentamente una bisagra. Chirría, dijo sin girarse, y me pareció que te molesta. Puede ser, respondí, pero ya me había acostumbrado. Eso no significa que deba seguir así. Terminó lo que hacía y limpió todo. No lo hizo por mí, lo hizo por el espacio. Después del almuerzo,
Entré a la habitación de invitados, solo para ver si tenía todo lo que necesitaba. Sus cosas estaban ordenadas, los libros alineados. No había sensación de ajeno, como suele pasar cuando alguien nuevo llega. Él se había integrado a la casa sin alterar nada. Por la tarde, salimos los dos a la terraza. Trajo café y un trozo de pastel, casero. Lo miré, algo sorprendida. La panadería junto a la plaza. Pregunté, ¿qué comen ellos mismos? Respondió, con esa calma directa. La dueña lo sacó de debajo del mostrador. Dijo, solo para los nuestros. ¿Y ya eres de los suyos? Solo escuché. La gente ofrece lo mejor cuando siente que la escuchan. Comimos en silencio, y en ese silencio había algo más importante que las palabras. Luego, sin cambiar de tono, dijo de pronto, aquí hay paz. No solo alrededor, en ti también. Eso no es común. No respondí de inmediato, porque no era un cumplido ni una cortesía. Era algo que te obliga a mirarte desde fuera. Tal vez, solo que me tomó tiempo dejar de esconderlo. La calma no llega de golpe. Es el resultado de muchas decisiones. Y del silencio, agregó él. Lo miré y asentí, apenas. Aquella conversación no era sobre lo que decíamos, era sobre lo que habíamos entendido el uno del otro. Y por primera vez sentí que mi costumbre de estar sola no desaparecía. Simplemente ya no parecía la única forma posible de ser. Salimos simplemente a caminar, sin rumbo, sin intención de llegar a ningún lugar. Ya hacía fresco, ese momento del día en que la luz todavía se resiste, pero la noche inevitablemente empieza a ganar. Caminamos por calles conocidas que poco a poco se fundieron en otras más ajenas. Luego salimos del pueblo, hasta donde empezaban los campos y desaparecían todas las señales. De red, de prisa, de formalidades. ¿Te gusta este lugar? Pregunté después de un largo silencio. Es como estar en una habitación de la que por fin todos se han ido, y puedes mirarte al espejo, respondió sin detenerse. ¿Eso es un cumplido o una advertencia? Es una observación. Me reí. Suave, por primera vez en todo el día. Me gustó esa fórmula. Una observación. Sin juicio, sin ironía, solo algo que es. Nos sentamos en un banco viejo al borde del camino. Estaba cubierto de musgo y tenía las patas torcidas, pero seguía en pie, como yo, en cierto modo. Parece que tienes talento para callar, dije. Solo aprendí a no huir del silencio. ¿Por experiencia? Por la infancia silenciosa. ¿Sabes? Cuando mi padre volvía del trabajo, se sentaba frente al televisor y ni siquiera decía hola, no porque estuviera enojado. Solo estaba tan cansado que no sabía estar presente. Y mi madre lo guardaba todo dentro, como si llevara una bolsa invisible. Así que aprendí temprano a escuchar el silencio y también a temerle. Guardé silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque no quería romper su sinceridad con palabras vacías. ¿Y después? Pregunté tras una pausa. Después decidí que el silencio era peligroso. Así que empecé a crear ruido a mi alrededor. Amigos, música, conversaciones que no significaban nada. Imagínate, tenía una lista de temas que siempre salvaban una charla de quedarse sin palabras. Yo tenía una lista de personas con las que ya no quería hablar. También una forma de sobrevivir. Las listas son lo suyo. Quizás un día intercambiemos las nuestras. Oh, la mía no está lista para ojos ajenos. Sonreímos. De verdad, sin mirar hacia los lados, sin pensar qué podría interpretar el otro. Pero sabes, añadió él un poco después, ya con más calma, contigo el silencio no asusta, no se siente extraño. Quizás porque yo también llevo mucho tiempo viviendo con él. No se nota, no pareces sola,
es que hace tiempo dejé de confundir la soledad con la calma. Después de eso, nos quedamos sentados mucho tiempo sin hablar. En algún lugar del campo ladraba un perro, el viento rozaba la hierba seca, y en mi cabeza no había necesidad de decir nada, ni miedo de que algo se perdiera en el silencio. Cuando regresábamos a casa, caminaba más cerca que de costumbre. No me tocaba, solo se mantenía cerca, como si yo fuera su punto de orientación, y eso me hizo sentir bien. Delante de la puerta se detuvo. Aquí se está bien, dijo, pero no por el aire o los árboles. Es porque no siento la necesidad de defenderme. Lo miré, atenta, pero sin intensidad. Y yo no siento la necesidad de explicar por qué estás aquí. Y eso fue suficiente. Una de esas noches era de té caliente con cardamomo, luz tenue de la lámpara de la cocina, el sonido tranquilo de las páginas al pasar. Yo estaba en un rincón con un libro. Mateo escribía algo en un cuaderno, al otro lado de la mesa. Ya nos habíamos acostumbrado a compartir el espacio, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Su presencia no me molestaba. Al contrario, en ella había un equilibrio inesperado. Y luego entré al baño, y la luz seguía encendida, por segunda vez en el día. Un detalle pequeño, supuestamente sin importancia, que, no sé por qué, me sacó de mi centro de inmediato. «Mateo», lo llamé desde la puerta. Mi voz salió más aguda, casi brusca, más de lo que había planeado. Respondió desde la cocina. «Sí, la luz. Volviste a olvidarte de apagarla. No es tan difícil, ¿verdad?» Escuché cómo la silla rascaba el suelo. Apareció en la puerta y me miró. Sin culpa, sin reproche. Solo me miró. «Perdón, no me di cuenta. No volverá a pasar». El silencio se alargó unos segundos. Yo esperaba algo, una explicación, un intento de suavizar las cosas, al menos un suspiro. Pero él simplemente me miraba y callaba. Y en ese silencio había algo que, de forma inesperada, me calmaba. «Lucía», dijo con serenidad, «no estás enojada, estás cansada». Ni siquiera supe qué quería responder. La palabra se quedó a medio camino, porque era verdad. No era por la luz, no era por él, era por algo más profundo, algo que no había dicho en mucho tiempo. Me di la vuelta, fui a la cocina y me senté a la mesa. Ya no había enojo, ni molestia, como si aquella corta, casi doméstica conversación hubiera liberado una pequeña compuerta invisible, y por fin algo pudiera salir. Tranquilo, importante. Él entró al rato, tomó su taza, se sirvió té. No intentó disculparse otra vez. Y eso fue justo lo correcto. No había nada que arreglar, porque nada se había roto. «Me acabo de dar cuenta», dije, sin mirar mi taza, «de que hace mucho no me permitía estar cansada en presencia de alguien más». «Eso es porque la mayoría no sabe estar al lado de alguien que está cansado. Les asusta», respondió él. «A mí no». Lo miré. Ni rastro de lástima, ni de soberbia. Solo una firmeza tranquila, una madurez interior. No hablamos más esa noche. Pero la tensión, esa microdosis constante de ansiedad que llevaba dentro desde su llegada, se deshizo. No desapareció de golpe. Se disolvió en algo más suave. Más tarde, al acostarme, pensé, no todas las palabras que nos tocan son grandes. A veces, frases simples, dichas con respeto, rompen más que un grito. Y lo curioso, no duele. Al contrario, alivia. Por fin. A la mañana siguiente, los dos nos despertamos más temprano de lo habitual, pero no nos cruzamos. Oí sus pasos en el pasillo, cuidadosos, como si intentara reducir su presencia a lo mínimo. En la cocina, nada de café recién hecho, solo un termo y una nota. Dejé un poco. No está caliente, pero se deja beber. Breve, práctico. Y sin embargo, no frío. Pasamos el día como dos personas en una habitación grande, cada una en su rincón.
No había ignorancia, ni enfado, solo silencio. Él leía en la terraza. Yo ordenaba viejas cajas en el cobertizo. Había algo natural en eso, casi purificador, como si el silencio nos diera tiempo para digerir lo que no se había dicho la noche anterior. Pero al acercarse la tarde, empezó a doler un poco por dentro, no con dolor real, más bien como un leve picor, como cuando la piel sana tras una herida. Me hacía falta algo suave, no un gesto, sino presencia. Miré por la ventana. No estaba ni en su cuarto ni en la terraza. Salí al patio. Lo encontré en el viejo jardín, junto a una mesa de madera bajo el nogal. Estaba dibujando, a lápiz, en papel grueso de un cuaderno. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, la mano izquierda en las rodillas, la mirada concentrada, tranquila. No quise interrumpirlo, así que simplemente me senté frente a él. Asintió, breve, pero no distante. Estuvimos en silencio unos 20 minutos, tal vez más. Observaba sus dedos moverse sobre el papel, no con la seguridad de un artista, pero sí, sin torpeza. El dibujo era simple, el contorno de una casa, un árbol, siluetas humanas, líneas finas, casi transparentes, pero algo en ellas atrapaba la vista. Solo dibujo cuando no puedo decir nada, dijo sin apartar los ojos del cuaderno. Asentí. Se entendía, más que cualquier explicación. Sabes, aquí todo se aquieta, añadió tras una pausa. No solo los sonidos, hasta la ansiedad. Aquí es soportable. Quise responder, no para llenar el momento, sino para no dejar que sus palabras se deshicieran en el aire. Pero la voz se quedó atascada en la garganta. Así que hice lo único que podía. Tomé con cuidado otro lápiz del borde de la mesa y empecé a trazar mi propia línea, junto a la suya. No un dibujo nuevo, una continuación. No del trazo, sino del estado. Sonrió, sin ruido, sin exageración. Solo un gesto breve, verdadero. Y entendí. Eso era el regreso. No desde un conflicto, porque no lo tuvimos, sino desde ese lugar donde el silencio se hace demasiado profundo y del que, por lo general, no siempre se vuelve. Cuando empezó a oscurecer, seguíamos allí, los dos sobre una misma hoja, y pensé, qué fortuna tener a alguien con quien se puede no hablar tanto tiempo, sin perder nada. Al contrario, encontrar algo que antes no sabías que estaba en ti, porque a veces, para escucharse de verdad, hay que dejar de hablar por un rato. Después, todo comenzó con una llamada de Sofía, mi vecina del barrio, esa que siempre trae magdalenas caseras a las reuniones y cuenta historias de sus sobrinas en Paraguay, como si fueran celebridades locales. Me invitaba a una de sus tertulias informales en casa de alguna amiga suya. Esas reuniones mensuales en las que se comparten noticias, recetas y a veces algún que otro chisme. Dudé. Esas veladas siempre me parecían ruidosas y un poco excesivas, pero había algo distinto en esa tarde. Volví a casa, miré a Mateo, que estaba sentado en el suelo del salón, con un libro, y le pregunté, casi insegura, ¿te apetecería pasar un par de horas en un mundo completamente distinto? ¿Qué clase de mundo? Ruidoso, acogedor y muy latinoamericano. Dejó el libro a un lado, alzó una ceja y sonrió. Si hay salsa entre la ensalada y el pastel, voy. No le expliqué quién estaría. No advertí que la mayoría serían personas mayores. Simplemente fuimos. La casa de la amiga de Sofía estaba llena de sonidos, risas, música, tostadoras en marcha, niños entrando a la cocina en busca de algo más dulce. Y en medio de todo aquello, Mateo parecía distinto, suelto, atento, abierto. Conversaba con alguien sobre música, ayudaba a colocar los platos, bromeaba con un niño que lo abrazaba como si lo conociera de toda la vida. El caos no lo descolocó.
Al contrario, pareció fundirse con él desde el primer momento. Yo lo miraba desde la cocina, desde un poco lejos, y en un instante me sorprendí observándolo como si fuera alguien nuevo. No un pariente, no un provisional, una persona con luz propia, una de esas que entran en un lugar y lo transforman, no dominándolo, sino trayendo algo suave pero firme. De camino a casa, guardamos silencio unos 15 minutos. La lluvia golpeaba suavemente el capó. Él se sentaba tranquilo, sin mirar el móvil, sin preguntar cuánto faltaba. Solo estaba allí, conmigo. Luego, sin tensión, dijo: parecías más tranquila entre desconocidos. Quizá. Allí no hay que ser una misma tan profundamente como en casa. O quizá a veces necesitamos vernos con otros ojos, para recordar que no somos solo silencio y soledad. No respondí de inmediato. Esas palabras tocaron un lugar al que rara vez llega algo, y estuve pensándolas durante largo rato, incluso mientras aparcaba frente a casa. Él bajó primero. Yo me quedé unos segundos más dentro del coche, y entonces pensé: a veces realmente necesitamos nuevos ojos, no ajenos, no pasajeros, sino honestos, para descubrir en nosotros algo más de lo que creíamos. Era tarde, tan tarde que hasta el reloj había dejado de tener sentido. La casa llevaba horas en silencio. Las ventanas eran ya negras, como pensamientos que no se dejan atrapar. En la cocina solo estaba encendida una lámpara, cálida, amarilla. Yo estaba sentada, envuelta en una manta, bebiendo el té muy despacio. Mateo entró como si ya estuviera allí, en silencio, con una taza en la mano. No buscaba hablar, solo se sentó frente a mí. El silencio entre nosotros esta vez no era neutro. Era como si esperara algo, a alguien. Él giraba la taza entre las manos, con cuidado, como pensando desde dónde empezar. No había prisa, y yo no sentía tensión, solo una atención total. A mí, a él, a lo que pudiera ocurrir después. Lucía, dijo por fin, aquí estoy bien, no cómodo, no simplemente a gusto, bien contigo. No aparté la mirada, no porque lo esperara, al contrario, había evitado ese momento, lo mantenía suspendido en el aire para que no se acercara. Pero él llegó por sí solo, tranquilo, sin dramatismo. No sé si debería decirlo, continuó, pero tú me enseñaste a no tener miedo de las cosas simples. El café por la mañana, el silencio compartido, los pensamientos que nadie interrumpe. Nunca imaginé que eso fuera posible. No con alguien, no ahora. Escuchaba, atenta, sin apuro por responder, porque la reacción ya estaba ocurriendo. No en las palabras, por dentro. Algo se movió, suavemente, profundamente, como si alguien hubiera cambiado de lugar una silla en una habitación donde siempre temiste mover nada. No dije nada, solo respiré. Por primera vez, no como la anfitriona, ni como la mujer que siempre está alerta, sino como una persona a quien de pronto le permiten habitar el momento. Sus palabras no pedían respuesta. No era una declaración de amor, era el reconocimiento honesto de que entre nosotros algo había pasado, no por azar, no por casualidad, sino por una presencia diaria, compartida, profundamente humana en la vida del otro. Lo miré, su mano en la taza, sus ojos sin miedo, sin urgencia, y algo en mí se liberó de la necesidad de controlar. No sé cómo llamarlo, pero desde que estás aquí, siento calma. Él asintió. No necesitaba más. Nos quedamos así un buen rato, sin presión, sin pasos siguientes, solo dos personas que dijeron algo verdadero y se quedaron allí, juntas. Y por primera vez en muchos años, no sentí miedo de lo que escuché, porque supe que, sin prometer nada, ya teníamos lo esencial: honestidad. Me desperté sin motivo. No fue un sobresalto del sueño, simplemente se disolvió
y quedó ese vacío en la cabeza que ya no quiere regresar. Había algo en la casa, en el aire, en mí misma, algo intranquilo, aunque no inquietante. Me quedé unos minutos mirando el techo oscuro y luego me levanté. Fui a la cocina. La luz ya estaba encendida y él estaba allí, tranquilo, sereno, con una taza en las manos. No mostró sorpresa ni prisa, como si hubiéramos quedado en vernos justo allí, justo entonces, en medio de la noche. ¿No podías dormir?, pregunté en voz baja. A veces pasa, respondió, mirándome directamente a los ojos. El silencio hoy no se parece al de siempre. Puse a calentar agua, serví un poco en mi taza. Me senté frente a él. Guardamos silencio unos minutos, simplemente compartiendo ese espacio nocturno. Pero ese silencio no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que ya había pasado entre nosotros. Pequeños gestos cotidianos, miradas, preguntas no dichas. Nos sostenía. Sé que esto empezó a hablar despacio, como midiendo cada palabra, que lo nuestro no es convencional, no es lógico, pero no lo pienso como algo que haya que explicar. Simplemente es. Miraba el té, que ya se estaba enfriando. Escuchaba, y no sentía resistencia, solo la continuidad de algo que había querido nacer hace tiempo, pero no encontraba espacio. No busco una etiqueta, dije, y no quiero convertirlo en categorías. Solo sé que entre nosotros se respira. Él se inclinó un poco hacia adelante, un movimiento sutil, pero claro, y vi que esperaba, no una señal, ni un permiso, solo saber si yo también estaba allí, completa. Asentí, casi imperceptiblemente. Él se levantó, rodeó la mesa y se detuvo junto a mí. Yo seguía sentada. Se inclinó y se quedó muy cerca. Su mirada no era segura ni seductora, era atenta, como la de alguien que ha estado escuchando mucho tiempo y ahora quiere tocar. El beso fue suave, como un sorbo de té tibio después de un camino largo, sin prisa, sin empujar, como una confirmación de que estábamos allí, y que en ese aquí los dos nos sentíamos bien. No se quedó, no insistió, solo volvió a sentarse frente a mí, y otra vez callamos, pero el silencio ya era distinto. No quiero cambiar tu espacio, dijo. Solo quiero que sepas que en él ya hay un lugar para alguien. Si tú no te opones. No respondí, no por duda, sino porque la respuesta ya estaba, en todo lo que no habíamos dicho en voz alta. Cuando regresé a mi habitación, el cuerpo estaba tranquilo, sin mariposas, sin ansiedad, solo un calor nuevo que no quería irse, porque las cosas verdaderamente importantes no gritan. Se sientan frente a ti en medio de la noche, sostienen la pausa y se quedan. Me desperté por un silencio que era demasiado limpio, no el de la mañana, adormilado, imperfecto, con el clic de la tetera o el crujido de la puerta del baño. Era un silencio estéril, uno que no esconde nada, porque ya no hay nada que esconder. Me invadió la sensación de que algo había pasado por la casa, doblado la manta, apagado la luz, y se había ido, sin cerrar la puerta, simplemente desaparecido. Me senté al borde de la cama. No quise ir de inmediato a la cocina. Me daba miedo. No en el sentido literal. Solo había una parte de mí que se resistía a saber lo que ya flotaba en el aire. Él no estaba. La habitación, vacía, impecable. La cama hecha con cuidado. Ni una sola cosa suya. Ni siquiera la taza en la mesita que solía dejar por la noche. La ventana abierta. El aire fresco. Y dentro de mí, algo se encogió. No era drama, pero, de pronto, el silencio se volvió muy fuerte por dentro. En la cocina, la vi de inmediato. La nota, el posavasos vacío, y junto a él, un papel doblado, como si supiera que miraría justo allí. Gracias, por el espacio donde uno podía ser uno mismo, incluso en silencio. Me fui,
pero no me llevo la calma. Se queda aquí, contigo. La leí. Una vez, otra, una tercera, en voz alta. Y solo entonces noté cuánto me temblaban los dedos. Se fue, sin despedidas, sin frases de sigue siendo como eres, sin abrazos ni promesas. Simplemente desapareció. Y eso, maldita sea, fue honesto, pero dolorosamente inusual. No estaba acostumbrada a perder a quienes me acostumbro. Había aprendido a controlar mi ritmo, mi corazón, mi territorio. Pero Mateo no dejó huellas en el sentido habitual. Dejó espacio. Y ahora ese espacio era más grande. Demasiado. Preparé café. Automáticamente. El gesto ayudaba a no pensar, a no recordar cómo él también se paraba allí. Cuando hablaba, cuando callaba, cuando no hacía nada. Y eso bastaba. Tomé el café más despacio que nunca. No miré por la ventana. Ese día, todo afuera parecía más plano. En algún momento quise escribirle. Frases simples, algo como, podías haberte despedido. Era importante para mí. Esto queda incompleto. Pero no lo hice, porque ya estaba todo dicho. Sin adornos, sin excesos. Su silencio no era una huida, era confianza. Y precisamente por eso dolía. Porque por primera vez en mucho tiempo tenía el deseo de que alguien se quedara. No por compromiso, no por accidente, solo se quedara. Ese día limpié la casa de otra forma, más lenta, más delicada, como si tocara lo que quedó de él, gestos invisibles, miradas. Me sumergí en ese nuevo silencio y supe, ya no era solo mío, era compartido, aunque él ya no estuviera. Y justo eso me estremecía más que cualquier palabra, porque, por primera vez en muchos años, no estaba sola conmigo misma. Estaba con alguien que ya formaba parte de mí, y lo seguiría siendo. El otoño se acercaba a su fin. El aire se volvió más cortante, los días más cortos, las personas más serias. Yo, en cambio, me sentía un poco más firme, quizás incluso más adulta, pero sin dramatismo. Simplemente alguien que ya no se apura en explicar sus decisiones. No esperaba a Mateo, no buscaba en él respuestas a ninguna pregunta, y no repasaba en mi mente qué hubiera pasado si vivimos algo importante. Lo sabía, y al mismo tiempo, no todo lo importante tiene que durar. Empecé a volver a mí, despacio, sin desgarrarme, sin llenar el espacio con nuevas personas. Simplemente me iba a dormir cada noche con la certeza de que no tenía un vacío que debía llenar con alguien o algo. Y un día, mientras hacía fila para comprar pan, el teléfono se iluminó. ¿Todavía estás allí? No me sorprendí y tampoco me alegré. Simplemente me detuve. Miré la pantalla y lo leí otra vez. Era solo un mensaje, pero ningún mensaje llega solo. Volví a casa. Me senté en la cocina. Abrí el chat. El texto seguía brillando. Pensé, no 1 minuto, ni 10. Después, guardé el teléfono. No porque no supiera qué decir, sino porque decidí no responder. Al menos por ahora. No para demostrar nada, sino para no alterar lo que ya estaba en paz. Ya no sentía la necesidad de regresar, ni siquiera a lo que había sido bueno, porque algunas historias no terminan, simplemente siguen en silencio dentro de alguien, incluso si el mensaje nunca se responde.